Cuando llegamos a las 10 de la mañana de este lunes, como cada lunes, despertamos con Jesús y lo hacemos con el pastor de Vida Nueva, Alberto Ares. ¿Qué tal, pastor? Muy buenos días. David, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios, pastor. ¿Cómo estás? Bien, también, muy bien, gracias a Dios. Sí, de señor. maravilla. De maravilla. Oiga, el pasado jueves, creo recordar, o el pasado viernes, fueron al cine. Sí, antes exacto. de empezar con este espacio. Sí. ¿Qué tal estuvo esa experiencia? Pues estuvo fantástica porque fue una actividad que hicimos para los más pequeñitos de la iglesia. No sé si fueron como 20 niños y adultos, otros tantos también. Fuimos un grupo bastante grande y fue un tiempo muy bueno. Pero al final nos enfocamos un poco en que los niños lo pasaran bien, pero también los adultos nos lo pasamos de maravilla. Fuimos a ver la película que la estrenaron el viernes 12, Rey de Reyes, basado en un cuento de Navidad de Charles Dickens. Y la verdad que es una película que recomiendo 100%, es de dibujos animados, es una película un tanto infantil, pero el mensaje es brutal, es maravilloso el mensaje de cómo un padre le cuenta a su hijo la historia de Jesús. El hijo, pues bueno, está en la edad de tener héroes, de tener pues sus personajes, ¿verdad? Y quería ser como el rey Arturo y tenía una espada. Y entonces el padre le dice, bueno, eso está bien, pero te voy a contar la historia de un rey mejor que el rey Arturo, del Rey de Reyes. Y ahí le cuenta todo el episodio de cómo Jesús nace, cómo Jesús vive, cómo Jesús muere, cómo Jesús resucita. Es una película, pero apasionante. Los niños salieron contentísimos y los adultos también contentísimos. Así que la recomiendo. Vayan en familia a ver esta película. Amén. Bueno, pastor, empecemos, si le parece, hablando del último culto, 6 de la tarde, Morrojable, 11 de la mañana, Puerto Rosario, por favor. Sí, señor. Pues ahí estuvimos compartiendo la palabra. Gracias a Dios que el Señor nos dio una nueva oportunidad de seguir predicando su evangelio. Y estuvimos hablando de un pasaje donde el apóstol Pablo le escribe en esta ocasión a la iglesia que está en Galacia. Galacia es un lugar y nosotros lo conocemos esta carta como los Gálatas. El gentilicio de Galacia son los Gálatas. Y Pablo le escribe una carta. Sabes que Pablo escribió varias cartas a varias ciudades, a Roma, a Filipo, a Corinto, a Galacia. Bueno, en este caso nos centramos en la carta a los Gálatas. Y esta carta es muy significativa porque vemos como que Pablo tiene una urgente necesidad de decirles algo a los Gálatas. Para todo aquel que se deleita leyendo la Biblia, se va a dar cuenta que Pablo siempre tiene el mismo patrón al comenzar una carta, que es saludando, pues da las gracias por algún motivo, siempre suele dar algún elogio quizás sobre las personas a las cuales va a escribir, aunque después vengan fuertes exhortaciones, fuertes, como diríamos aquí en Canarias, tirones de oreja, pero siempre comienza con una cordialidad, ¿verdad? Te pongo un ejemplo, en la iglesia de Corinto, Pablo tiene que escribirle no una, sino 2 cartas, porque ahí, bueno, había un desorden, había una inmadurez, había, como dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, pecados dentro de la congregación que ni se veían por fuera, o sea, cosas muy fuertes, y Pablo tiene que tratar ese asunto, temas de desorden, temas de abusos, temas de abusos en cuanto a no temas sexuales, sino temas de que los ricos estaban poniendo por encima de los pobres, sí, exactamente. Entonces Pablo tiene que mediar en todo eso con 2 cartas, no le dio suficiente una, sino 2. De hecho te diré que hay otra tercera que no está encontrada, pero bueno, eso es harina otro costal, como se suele decir. Pero si tú te das cuenta cómo comienza Pablo en estas 2 cartas, siempre es saludando, dando gracias. Pablo dice, doy gracias a Dios por todos ustedes. O sea, aunque después venga una fuerte corrección, y Pablo se tenga que poner serio, y Pablo tenga incluso que usar términos muy serios, siempre empieza con esa cordialidad. Se toma su tiempo para saludar, ¿verdad? En este caso a los Gálatas no. Vemos que Pablo como que tiene prisa, como que quiere ir directamente al grano. Pablo comienza simplemente saludando y enseguida ya en Gálatas capítulo 1, versículo 6, ya vemos cómo Pablo entra con todo, como un toro entra por ahí dentro ya para empezar a tratar el asunto que quiere tratar. Les dice, oye, estoy maravillado en el mal sentido de la palabra, estoy sorprendido, les dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó para seguir un evangelio diferente. Pablo se lleva las manos a la cabeza diciendo, no comprendo cómo ustedes están apartándose de Jesús, cómo ustedes están negando al Señor para seguir otro evangelio, porque si al final tú apostatar significa negar a Jesús y decir, no quiero saber nada ni de Dios, ni de, para que lo podamos entender en un término, ni de la religión, me voy para el mundo, ¿verdad? Bueno,
Pero en este caso es que estaban negando a Jesús para seguir otro evangelio, que ese es un gran peligro, porque la gente piensa que todavía está caminando bien con Dios, pero está caminando erróneamente, está siguiendo otro evangelio. Bueno, ¿y cuál era ese evangelio diferente del cual habla Pablo? Resulta que en aquel tiempo, desgraciadamente no solamente en Galacia, sino en muchísimos otros sitios, el evangelio se estaba empezando a corromper porque venían algunos judaizantes a intentar convencer a los nuevos creyentes que sí, que había que creer en Jesús, que estaba bien el tema de la gracia, de la salvación a través del sacrificio de Jesús. Todo eso estaba muy bien, pero que no nos podemos olvidar de la ley, decían ellos. No nos podemos olvidar de los rituales que hacíamos, no nos podemos olvidar de la circuncisión, no nos podemos olvidar de cada y uno de todos los rituales que el mundo judío tiene. Y entonces los nuevos creyentes se sentían confundidos y estaban mezclando la gracia con la ley. La gracia, estamos hablando del Nuevo Testamento, la ley el Antiguo Testamento, o como mejor sería dicho, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿verdad? Y estaban confundidos, y Pablo pone los puntos sobre las is y dice, eso es un evangelio diferente. Y empieza a tratar con ellos, empieza a explicarles qué es mejor, la gracia o la ley. Ustedes tienen que decidir, les dice Pablo. Pero no podemos estar mezclando cosas, no podemos tener un pie dentro y un pie fuera. Uno aquí se tiene que decantar, ¿verdad? Uno aquí tiene que decidirse realmente a quién quiere servir, a quién quiere adorar. Pero no podemos tener, como decimos en el mundo, un pie fuera y un pie dentro, ¿verdad? Y entonces Pablo empieza a compararles la gracia con la ley y les empieza a decir, oye, es que la gracia es superior a la ley. La gracia es mejor. No entiendo cómo ustedes, teniendo el privilegio, el honor de poder disfrutar de la gracia de Dios, quieren retroceder, irse para la ley y vivir como los que vivían en la ley. Date cuenta que en la ley los israelitas eran simplemente herederos de una promesa que ahora en la gracia disfrutamos de esa promesa. Ya no somos simplemente herederos, ahora somos hijos de Dios y podemos disfrutar de la herencia. Pero algunos quieren retroceder, hoy en día todavía esto se ve, cristianos, creyentes que retroceden y quieren hacerse como el pueblo judío. A mí me fascina el mundo judío, me fascina la cultura judía, me encanta y he ido varias veces para Israel, he conocido, he estudiado, me fascina todo eso, pero tengo claro quién soy. Yo sé que soy cristiano, yo tengo clara mi identidad. Que mi identidad está en Jesús. Y Jesús nació como judío, vivió como judío y murió como judío. Pero ahora estamos en una nueva etapa, que estamos en la gracia de Dios. Ya no estamos en la ley. Y uno tiene que mirar eso de esa manera. La gracia es superior a la ley. ¿Por qué yo voy a estar entonces retrocediendo? Mira, el claro ejemplo de esto, David, te lo voy a poner porque hay un momento en la Biblia donde la gracia y la ley se van a encontrar. Resulta que la Biblia dice que una mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, ¿verdad? Hasta donde yo sé, para adulterar hace falta 2 personas. Claro. Pero la religión, que es tan hipócrita, solo quiso culpar a la mujer. El hombre no se sabe nada de él. Tomaron a la mujer, que había sido pillada en el mismo acto de adulterio, y se la llevaron a Jesús. Y le dijeron, Jesús, la ley dice que la persona que ha sido pillada en adulterio ha de morir. Y efectivamente, así dice la Biblia, si no recuerdo mal, en Levítico capítulo 20, versículo 10, cuando dice que el adúltero ha de morir indefectiblemente. O sea, sí o sí, no hay una segunda oportunidad, ha de morir. Así que estos religiosos, estos fariseos, llevaron a esta mujer delante de Jesús con piedras en la mano. Piedras que se la querían arrojar a esa mujer porque así lo avalaba la ley. Entonces Jesús, que sabe eso, Jesús que conoce literalmente, porque Él es la palabra hecha carne, Jesús que conoce perfectamente lo que el Antiguo Testamento dice, te vas a dar cuenta cuando te leas esta historia en el Evangelio de Juan, que Jesús no prohíbe eso. Jesús no dice, no, chicos, no le tiren piedras, no. Decir eso sería una injusticia, porque es verdad que Dios es bueno, pero sobre todas las cosas Dios es justo y no se puede saltar la ley. Jesús mismo dijo, yo he venido aquí no para abrogar la ley, yo he venido para cumplirla. Y la ley dice que al adúltero o a la adúltera no puede seguir viviendo. Por eso Jesús te vas a encontrar que Él no prohíbe que se le tire piedras. Esto es fuerte, David. Yo sé que hay gente que quizá que no conoce el mensaje del Evangelio, le está haciendo muy chocante este mensaje, pero es así. Jesús no prohíbe que le tiren piedras. Entonces dice esa famosa frase, está bien, le van a tirar piedras, está bien, pero vamos a hacer una cosa. Si aquí alguno reunido está libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Si aquí alguno de ustedes no ha pecado nunca,
ese que sea el primero en tirar la piedra, y entonces cuando uno le tira la piedra, todos vamos tras él. ¿Sabe lo que hizo la gente, no? Dice la Biblia que uno a uno empezaron a dejar caer sus piedras al suelo, porque empezaron a ser acusados en su conciencia. Porque empezaron a decir, ¿cómo es posible que yo vaya a tirar una piedra contra esta mujer pecadora si yo también estoy en pecado? O si yo también he pecado. Y entonces poco a poco, uno a uno, se fueron retirando todos de esa escena hasta que se queda solamente Jesús con esa mujer pecadora. Y Jesús le hace esta pregunta, oye, ¿y dónde están los que te condenaban? La mujer mira, no hay nadie. Dice, bueno, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, ¿verdad? Ahí estamos viendo la ley en el mundo fariseo, en el mundo religioso, condenando, y estamos viendo la gracia en la vida y en la persona de Jesús perdonando a la mujer. O sea, te das cuenta cómo al final la gracia es superior, la gracia es mejor, la gracia siempre es superior a la ley. ¿Cómo es posible que entonces queramos retroceder? Es lo que Pablo quiere tratar en esta carta a los Gálatas. ¿Cómo es posible que ustedes quieran retroceder si ahora estamos viviendo en la mejor época de la historia? Ahora, una cosa importante. Si la gracia es mejor, quiere decir que la ley no sirve. Eso es importante. Porque si ahora nosotros vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, ¿quiere decir que no sirve? No, sí sirve. Ojo aquí, sí sirve. O sea, que una cosa sea mejor que otra no significa que la inferior no sirva. No, sí sirve y mucho. Pero Pablo va a responder a esta pregunta en la carta a los Gálatas cuando dice, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de los pecados. Es decir, la ley, Dios la creó, Dios se la dio a su pueblo para señalar el pecado. Esto es importante que lo entendamos, David. El Antiguo Testamento, todo lo que ahí se comunica, todo lo que ahí se transmite, está con el fin de señalar el pecado. El adulterio, el engaño, la falta de honra a los padres, la desobediencia, el robo, la adoración a otros dioses, muchísimos mandamientos. Y se nos está señalando constantemente el pecado. Sin la ley, nadie tendría la necesidad de ser salvado, porque nadie tiene constancia de que está en pecado, ¿verdad? Fue cuando se dijo, no robarás, cuando uno dijo, entonces robar está mal. Fue cuando se dijo, no codiciarás, cuando uno dijo, entonces mi codicia está mal. Fue cuando Dios dijo a través de Moisés, honra a tu padre y a tu madre, cuando los más pequeños entendieron que la falta de honra es desobediencia. Entonces la ley está para señalar y para hacerte para que seas consciente de que necesitas un salvador. Yo ponía el ejemplo de que la ley, quizás es un ejemplo absurdo y un tanto infantil, pero lo vamos a entender bien, David. La ley es como ese pilotito que se te enciende en el tablero del coche de la luz de motor. ¿Se te ha encendido alguna vez la luz de motor en el coche? Sí. Qué fastidio, ¿verdad? Sí, Y siempre es cuando menos dinero tiene y en fechas especiales. Bueno, ¿qué te está indicando esa luz de motor? Que hay un problema. Hay un problema. Exactamente. Pero la luz te está indicando que hay un problema, pero no te arregla el problema. No. Simplemente te está diciendo, David, David, tienes necesidad de un mecánico. Yo simplemente te estoy avisando, yo no puedo hacer más por ti. Si la luz pudiera hablar, te diría, yo simplemente te estoy indicando que aunque por fuera está todo bien, en el motor hay algo malo. Dentro de ti hay algo que está mal. Yo te estoy avisando. Ahora, haz tú lo que quieras, ¿verdad? No, yo sigo conduciendo. Tú sabrás. Lo que puede ser una avería pequeña se puede convertir en una tragedia y romper el coche y que no tenga arreglo. El libre albedrío. Exacto. Entonces, la luz del tablero de la luz de motor te está diciendo, necesitas un mecánico. Entonces, ¿qué hace la ley? Encenderte una luz y decirte, hay algo que está mal y lo sabes. Hay algo dentro de ti que no está caminando bien y necesitas un mecánico. Necesitas un carpintero. Necesitas al Salvador. Necesitas que lo que está dentro de ti, un especialista lo pueda arreglar y ese especialista es Jesús. Y eso es lo que hace la ley. La ley es quien te señala y quien te guía hacia el verdadero Salvador, que es Jesús. Mira, Pablo, yo uso esta ilustración de la luz de coche, que vuelvo y repito, quizás es absurda, infantil, pero Pablo usa todavía una mejor ilustración, un mejor ejemplo. ¿Quieres saberlo? Claro. Pablo habla de una persona que es el ayo. Ayo es A-Y-O. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y qué es un ayo? Yo te lo explico, mira, es maravilloso. En Gálatas capítulo 3, versículo 24, Pablo dice que la ley, el Antiguo Testamento, la ley de Dios, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El ayo bueno, mira, te voy a explicar. En la cultura romana, recuerda que en aquel tiempo era Roma quien estaba gobernando, la cultura que se vivía más bien era grecorromana, porque venía también de los griegos, pero ya estaba Roma bien instituida ahí. Y lo normal en Roma es que aún las familias de pocos recursos tuvieran esclavos.
Yo sé que esto es muy sorprendente para todos, pero la esclavitud siempre ha existido en la historia de la humanidad, desde el principio hasta hace pocos años. Aquí en España, si no recuerdo mal, no me hagan caso, pero fue a finales de 1800 cuando ya se dejó de existir la esclavitud. Sí. En el 97-99% de la historia de la humanidad ha existido la esclavitud. ¿Tú sabías ese dato? Más o menos. Siempre ha existido la esclavitud. Ahora nosotros nos llenamos la boca diciendo, no, que la esclavitud es mala. Bueno, y da gracias a Dios que lo puedes ver así. Sí. Porque estás viviendo en el 1% de la historia de la humanidad que ha vivido sin esclavitud. Pero es que lo normal era la esclavitud. Era la esclavitud. Y la esclavitud no de 1 o de 2, no. El 30, el 40%, hasta el 60% en algunos imperios eran esclavos. Esclavos que eran prisioneros de guerra, esclavos que eran secuestrados, esclavos que eran por pobreza, esclavos que incluso personas que eran libres se vendían por un precio económico para poder ser libres de esa deuda, se vendían como esclavos. ¿Tú sabes cómo se adquiría un esclavo? ¿Cómo? Cuando tú entiendes esto, tú dices, madre mía, ¿cómo era el tema? Por lo menos en Roma. En Roma, una persona normal salía al mercado a comprar sus tomatitos, a comprar su pescadito, a comprar su carne y a comprar su esclavo. Era así, estaba el puesto de verduras, el puesto de carne y el puesto de esclavos. Puede sonar chistoso, pero es así. Había personas en venta, personas a bajo precio, que con un sueldo de un mes, medio sueldo de un mes, comprabas un esclavo para toda la vida, donde esa persona tenía un cartel. Esto es historia, no estoy diciendo aquí un dato inventado, datos históricos, donde esa persona tenía un cartel donde se decía su nombre, se decía la edad, se decía si tenía alguna patología, alguna enfermedad, se destacaba cosas buenas, por ejemplo, exactamente, por ejemplo, este esclavo tiene conocimientos de medicina, es bueno para que lo tengas para temas médicos, o se decía lo negativo, este hombre o esta mujer tiende a la rebeldía, tiende a la desobediencia, por eso está bajo costo, te puedes llevar 2 por 1, porque increíble. Así, que sí, o esta persona no sé cuánto, es propensa a enfermarse, es débil, o lo que quiera que sea, y así se vendía a los esclavos. Y era una cosa totalmente normal. Dentro del mundo de la esclavitud había varios escalafones. Exacto, varios eslabones, escalafones, niveles de esclavos, ¿verdad? Una familia normal, una familia pudiente, podía tener hasta 10, 20, 50 esclavos en la familia. Y eso no era ahí, tengo 10 esclavos, cada uno hace de todo. No. Aquí hay un orden. Tú estás para esto, tú estás para aquello, tú estás para lo otro. Por ejemplo, los esclavos que se dedicaban a las labores domésticas, a que la casa estuviera limpia, a hacer las camas, a preparar la comida, se le llamaba en Roma los oikónomos. Oiko, que viene de casa, oikónomos. Eran los responsables de tener la casa limpia. Luego estaban, por ejemplo, los esclavos que llevaban la economía de la casa. Eran personas que eran dadas a los números y el amo veía la cualidad en este esclavo y se llamaban los procuradores. Y entonces le decía, bueno, tú ahora mismo te vas a encargar de mis negocios, te vas a encargar de mi patrimonio, te vas a encargar de las cuentas, y eran ese tipo de esclavos. Esto es en Roma, pero desde siempre ha existido esto. Por ejemplo, tenemos la historia de José en el Antiguo Testamento, que fue vendido como un oikónomos en egipcio. José fue vendido como alguien para que preparase las cosas del hogar, pero el amo, Potifar, dice la Biblia, que vio potencial en él. Exactamente, este tipo, todo lo que toca es bendecido, dice la Biblia. Todo lo que hace se ve que Dios está con él. Entonces lo eleva y lo pone como un procurador, lo pone, dice la Biblia, como un mayordomo. A partir de ahora ya no vas a estar para las labores domésticas. Tú ya no estás para regar el jardín, le dice. Tú ya no estás para hacer las camas. Ahora todo lo que yo tengo lo pongo en tus manos, menos mi mujer. O sea, se podía escalar dentro del mundo de la esclavitud. Y había un esclavo o un tipo de eslabón en los esclavos que era como el niño mimado. Era el que no tenía que hacer trabajos forzados, era el que tenía responsabilidades, pero era como el niño mimado. Y eran los ayos, A-Y-O, el ayo. ¿Qué labor tenía el ayo dentro del mundo de la esclavitud? Bueno, el ayo era, para que podamos entenderlo por lo menos aquí en España, como el niñero, el babysitter, el que va a cuidar del niño. Canguro. Exactamente. Se va a encargar de que el niño esté bien, de que el niño va a llegar bien a la escuela, yo te voy a acompañar a la escuela, yo voy a estar siempre guiándote y yo voy a ser tu ayo, tu guiador hasta la mayoría de edad. Una vez llegues a la mayoría de edad, el ayo da un paso hacia atrás y dice, ya no tengo responsabilidad sobre ti, ahora va a ser la mayoría de edad, va a ser la adultez quien te va a guiar, ¿verdad? Entonces Pablo
que sabe perfectamente, que todos conocen, porque eran términos, yo tengo que hacer esta larga explicación para que lo podamos entender, pero en aquel tiempo era la cultura, todo el mundo sabía que era un ayo, que era un procurador, que era un oicónomo, todo este tipo de cosas. Entonces Pablo aprovecha esa cultura y dice, la ley es nuestro ayo. La ley es la encargada de guiarnos hacia Cristo. Y una vez ya la ley, el ayo, nos ha llevado hacia Cristo, ¿qué hace la ley? Da un paso atrás. Dice, ahora estás bajo el cuidado de Cristo. Ahora estás bajo el cuidado de la gracia. Amén. Y eso es la ley. Y Pablo se esfuerza por explicar esto, se esfuerza porque la gente lo entienda. Pablo no simplemente predica para dar un sermón más. No, Pablo se esfuerza para que la gente entienda, señores, que la gracia es superior a la ley. Que la ley ha tenido su momento, que la ley es importantísima, que la ley sigue vigente, pero ahora estamos en Cristo y uno lo tiene que entender y nosotros somos bienaventurados por estar en el Señor. Jesús mismo dijo a los discípulos, ustedes son unos bienaventurados porque estáis viendo cosas que los antepasados desearían haber visto. Y estáis escuchando cosas que los antepasados darían su vida por escuchar eso. Los profetas, los reyes, todos los del Antiguo Testamento, ¿de quién hablaban? Hablaban de Jesús. Y ahora que nosotros estamos en Jesús, queremos volver atrás. Pero ¿qué bobería es esta, hombre? Por eso Jesús les dice, ustedes son bienaventurados. Y es que nosotros, David, estamos viviendo en la mejor época de la historia de la humanidad. Yo sé que podemos quejarnos, yo sé que siempre nuestro corazón como que tiende a enfocarse en lo malo, estamos mal, la crisis, peor se van a poner las cosas. Pero David, estamos viviendo en el mejor tiempo de la historia. Estamos viviendo, vuelvo y repito, ya no estamos bajo esclavitud, tenemos una tecnología impresionante, nos podemos movilizar de un lado a otro en cuestión de segundos, en cuestión de horas. Sí. Es algo abrumador. Estamos viviendo cosas que nuestros antepasados desearían vivir. Y yo le decía a la iglesia, nosotros tendríamos que valorar más este tiempo. Nosotros tendríamos que dar más gracias a Dios por el tiempo en el que estamos viviendo. Hoy es normal tener locales para que la iglesia se reúna, tener lugares de culto para que la iglesia se reúna y no precisamente en cuevas escondidos, no precisamente en casas con puertas cerradas para que nadie sospeche que nos estamos reuniendo en el nombre de Jesús. No, hoy para nosotros es normal que tengamos locales abiertos. Altavoces, pantallas. Altavoces, con carteles. O sea, si tú vienes a la congregación nuestra, vas a ver un cartel que pone Centro Evangélico Vida Nueva. Y para nosotros es normal. David, eso no es normal. Hace 20, 30 años eso era un disparate aquí. Ya no te hablo de otros países con persecución. Aquí en España eso era impensable que una iglesia cristiana tuviese tanta libertad. Hoy para nosotros es normal, como tú bien has dicho, que tengamos pantallas, micrófonos, que tú entres a un lugar y haya una persona predicando el evangelio y sea bien visto. David, eso no es normal. Eso solo ha pasado en esta época de la historia de la humanidad. El cristianismo siempre ha sido perseguido. El cristianismo siempre ha sido atacado. El cristianismo siempre se ha tenido que esconder para hablar y adorar al Señor. Tú sabes que uno de los símbolos, me viene a la mente ahora, del cristianismo es el pescado. ¿No has visto en muchos coches que tiene un pescado que es... Sí. Bueno, eso ya no se usa. Mira, hasta eso hemos perdido. ¿Qué cosa? Hasta eso hemos perdido. Pero antiguamente los cristianos ponían un pescadito detrás de su coche. Y entonces tú ibas conduciendo y tú decías, aquel que va conduciendo es cristiano. Aquel de allí es una familia cristiana por el pescadito. Y tú dices, bueno, ¿y de dónde viene esto? Se dice que en la antigüedad tú no podías decir, soy cristiano, Dios te bendiga. No se puede decir eso porque te cortaban la cabeza literalmente. Te encerraban, te privaban de libertad, te mataban, lo que quiera que sea. ¿Qué hacías? Si yo veía en ti indicios de que tú pudieras ser cristiano, lo que se hacía era, yo me agachaba y hacía como, a ver si lo puedo hacer aquí para que lo vean. Yo creo que sí. ¿Se podrá enfocar esto? Sí, ¿no? No, difícil. A ver, es complicado. Aquí. Vamos a intentarlo, pastor. Porque es muy bonito lo que te voy a explicar. Para que tú veas cómo es lo normal. Espera, lo subo si quieres. No. Tenemos otra cámara aquí. Voy a intentarlo con la cámara número 2 para que lo vea. Perdona todo. por quitarte este tiempo, pero no. Es bonito lo que te voy a explicar. Lo tenemos ahí. Ahí, a ver. No, para allá. No, al otro lado. Aquí. Ahí, así. Ahí se va a ver, mira. ¿Quitamos la taza, pastor, por favor? Sí, por supuesto para que sí. lo pueda ver. Vale. Yo lo que te digo Ahora es que este es el símbolo del que te hablo. No sé si tú lo has visto alguna vez. Sí, ha salido ahí más desastroso imposible. ¿Lo has visto en algunos coches? Sí, claro. Bueno, pues ya sabes que cuando veas un coche así es porque hay un cristiano dentro. En la antigüedad,
lo que se hacía es, si tú veías indicios de que alguien era un cristiano, vamos a hacerlo otra vez. ¿Cómo puedo hacerlo? Aquí. Entonces tú te agachabas en el suelo y hacías esto. Si el otro no hacía nada, tú decías, bueno, pues nada, habré quedado como un bobo haciendo algo en el suelo. Pero si el otro se agachaba y hacía esto, nos acabamos de decir, creemos en Jesús. Nadie sabe nada, nadie ha dicho nada, pero lo que nos acabamos de comunicar es que somos creyentes en el Señor. Lo que te quiero decir, David, esto siempre ha sido lo normal entre los cristianos, escondernos para vivir nuestra fe, vivir amenazados, vivir perseguidos, vivir con familias enteras en cárceles. En la antigüedad se dice que los primeros cristianos no se saludaban diciendo, bueno, Dios te bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no se dice, bueno, ¿y cuántas veces has sido azotado por el nombre de Jesús? ¿Cuántas veces has sido encarcelado? ¿Cuántas veces has estado preso? ¿Cuántos años de tu vida has estado en prisión por creer en Jesús? Eso era el saludo normal y nosotros no valoramos la libertad que tenemos hoy en día. Yo le decía a la iglesia, el hecho de que nosotros tengamos derechos como cristianos, eso es impensable. Tú sabes que a mí como pastor, ya no como persona, ojo, como pastor, nadie puede increparme. Si yo estoy predicando el evangelio y tú te burlas de mí, tú te ríes de mí, yo tengo todo el derecho de denunciarte y te va a caer el peso de la ley encima de ti. Yo no lo voy a hacer, lógicamente, ¿verdad? Pero que tengo derechos como cristiano. En la antigüedad ponía el ejemplo, que ya lo había dicho en alguna ocasión, ponía el ejemplo de que si tú eras cristiano aquí en España, David, hace algunas décadas atrás, no te estoy hablando del 1800, del siglo XV, no, te estoy hablando de hace unos pocos años atrás, ser cristiano era sinónimo de no tener seguridad social. Tus hijos no podían estar en la escuela pública. Quizá no había una ley establecida, escrita, que se te dijera si tú eres... No, pero era un secreto a voces. Sabes que aquí en España, si tú eras negro, gitano o cristiano hace años, eras de segunda. Sí. Desgraciadamente es así. Por ejemplo, yo tengo constancia, sé que en otros lugares también, pero en Galicia no dejaban enterrar a los fallecidos, a los muertos de las familias cristianas en cementerios públicos. Y uno decía, bueno, y los cristianos decían, ¿y dónde entierro a mi madre, a mi abuela, a mi familiar que ha fallecido? Desde luego en lo público no, le decía el gobierno. No. ¿Qué tuvo que hacer las iglesias de Galicia? Comprar un terreno para hacer un cementerio para cristianos. Y todavía está allí. Hay familiares de hermanos nuestros de la iglesia que están enterrados allí. Cuando yo estuve en África con mi mujer, en un lugar de África, me llamó la atención que en muchos jardines de la casa había unas cruces como de madera. Entonces yo le pregunté a los misioneros con los que viajamos, mira, ¿y eso qué es? Me decía, eso significa que en esa casa viven cristianos y aquí a los cristianos no se les puede enterrar en cementerios públicos, así que los tienen que enterrar en los jardines de su casa. Porque si no, no es que no los dejen enterrar en cementerios públicos, sino que quitan los cadáveres, le hacen barbaridades. Bueno, no vamos a entrar en esas cosas tan desagradables. Y entonces, para proteger al fallecido, lo que hacen es enterrarlo en las casas, en los jardines. Y yo sé que es una conversación que es desagradable tener, David, pero es que seamos conscientes que eso ha sido la realidad nuestra de toda la historia de la humanidad. La semana que viene, pastor, hablaremos de todo eso. Perfecto. Ha sido la realidad. Si un cristiano de hace 30 años, un siglo, 10 siglos o de los primeros siglos levantasen la cabeza y nos viesen con la libertad que tenemos, que yo puedo ir con una Biblia bajo el brazo y que incluso algunos me van a respetar por ser portador de una Biblia, esa gente diría, pero esto es una barbaridad. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? Seguro que está conquistando todo. No, es cuanto menos hace la iglesia. La iglesia tiene algo muy curioso que es cuanto más cómoda está, menos hace. Es así. La iglesia crece más cuando está perseguida. Cuando más libertad tenemos es cuando menos hacemos. Y entonces no es normal que tengamos tanta libertad. Estamos siendo bienaventurados, estamos siendo más que bendecidos. Y entonces Pablo le está diciendo a la gente, disfruten de esta libertad. Entonces yo hice la siguiente pregunta. Bueno, está bien. Si la gracia es cierto que es tan buena, tan superior, si la gracia nos bendice, si todo esto es así, ¿por qué entonces Jesús no vino antes? ¿Por qué Jesús tardó tanto en venir? Recuerda que Jesús fue profetizado desde el Edén, desde que Adán y Eva pecaron, comieron aquel fruto.
y le dijo, bueno, va a venir alguien que le pise la cabeza a la serpiente. Bueno, ¿y por qué tardó tanto? 4,000 años en venir. ¿Por qué no vino con Abraham? ¿Por qué Jesús no nació con Moisés mientras guiaba al pueblo por el desierto? ¿Por qué no vino cuando David lo necesitaba? ¿Por qué no vino cuando los babilónicos y se los llevaron cautivos al pueblo? ¿Por qué tardó tanto? Bueno, es donde Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 1, que Jesús vino, que Dios envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Jesús vino cuando Dios estableció que era el momento perfecto. Tú decías en la entrevista pasada o en la anterior, decías, es que Dios llega en su momento. Los tiempos de Dios son perfectos. Exactamente, Dios no llega ni antes ni después, llega en el momento ideal, en el momento exacto. Entonces Jesús vino en el momento exacto. Hay muchas conjeturas de, bueno, ¿y por qué en la época romana? ¿Y por qué en esto? Bueno, podríamos hablar aquí muchísimo. Si quieres hablamos la próxima semana para no alargarnos, pero es muy interesante por qué no vino con los griegos, por qué no vino con los babilónicos, por qué no vino con el imperio egipcio, por qué no vino con los sirios, pero sí vino con los romanos. Es tan interesante porque viendo todo eso vamos a ver cómo Dios opera con un bisturí exacto. O sea, es tanta precisión la de Dios. Y Dios envió a Jesús en el cumplimiento del tiempo, en el mejor momento. Y uno aprende de todo esto, David, que hay que aprender a esperar. A veces, no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, yo soy un desesperado. Yo lo quiero todo ya. Ya lo quiero todo y me desespero cuando no lo tengo. Pero en Dios no funciona así. En Dios hay que aprender a esperar. Dice la Biblia en Salmos capítulo 32, versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Y es que cuando no estamos dispuestos a esperar, nos llenamos de dolores, nos llenamos de problemas. Por ponerte un ejemplo, el claro ejemplo es Abraham. Dios le promete a Abraham, mira Abraham, vas a ser papá, tranquilo, que no te va a heredar este Damaseno, yo te voy a entregar un hijo. Y Abraham parece como que le costó esperar. También hay que ponerse en la piel de Abraham, porque estamos hablando de años y años, y llegó un momento que Abraham, pues como que se impacientó, él y su esposa, y dice, sí, Dios nos ha prometido esto, pero no llega, así que vamos a echarle una mano a Dios, vamos a tomar un atajo para llegar a la promesa de Dios, y Abraham se acostó con una sierva que tenía, con una esclava, porque la esclavitud estaba permitido, con una esclava, y tuvieron un hijo, y de ahí sale Ismael. Ismael hasta el día de hoy solo nos ha traído más que problemas. O sea, al final te das cuenta que el no saber esperar nos trae nada más problemas. Y Dios muchas veces nos mete en ese tiempo de espera, casi siempre. Todos los grandes hombres de Dios, todas las mujeres de Dios, todas las personas que creemos en Dios, siempre Dios nos ha metido en ese tiempo de espera. Desde que Dios le promete un hijo a Abraham hasta que Abraham abraza a su hijo, ¿sabes cuánto tiempo pasa? Creo que fueron 70 y pico de años, ¿no fue? 25, con 75 años le prometió, no te va a heredar yo te voy a dar un hijo y no sé qué, y toda la historia que ya sabemos, y lo abraza con 99 años, 25 años después. Desde que Dios le da la promesa a Noé de que va a llover, que en aquel tiempo, hoy tenemos un día aquí de lluvia, pero en aquel tiempo no había llovido nunca en los días de Noé, y Dios le da una palabra a este siervo y le dice, prepara un arca porque va a llover. ¿Cómo? Sí, va a llover. En aquel tiempo dice que la naturaleza se regaba por un vapor que salía del suelo, como una especie de sereno. Pero Dios le dice, no, ahora no va a venir de abajo, ahora va a venir de arriba la lluvia. El agua va a venir de arriba, prepara un arca. Y Noé empieza a trabajar en base a esa palabra, en base a esa promesa. ¿Tú sabes cuánto tiempo pasa desde que Dios le da la palabra y la promesa de la lluvia hasta que llueve? Varios años fueron. Se calcula 120 años. Escúchame, David, 120 años. Martillando aquel arca, martillando, y ahí no caía ni una sola gota. Pero al final cayó la lluvia. Cuando Jacob se enamora de su esposa, de Raquel, tuvo que trabajar 7 años para que el padre se la pudiera dar. Y servir 14 años para que el padre se la pudiera dar. Desde que David es ungido como rey, ya te he contado esa historia, para no alargarme, porque a ver si tenemos un tiempito para preguntas. Desde que David es ungido como rey hasta que se sienta en el trono, pasan 15 años. O sea, las cosas en Dios no son inmediatas. Desde que Jesús le dice a la iglesia, espérenme, que vengo en breve, hasta hoy han pasado 2000 años y seguimos esperando esa promesa. O sea, con todo esto te quiero decir que Dios siempre mete a sus hijos en ese tiempo de espera. Y cada tiempo de espera va a tener el cumplimiento de esa palabra.
La Biblia dice que todas las promesas de Dios se van a cumplir, todas, cada una de ellas. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, dice la Biblia. Y ese por medio de nosotros es saber esperar. Aquí el tema no está, David, en Dios va a cumplir la palabra, Dios es fiel. No, aquí no está en juego la fidelidad de Dios, aquí está en juego nuestra paciencia. ¿Estamos dispuestos a esperar? ¿Estamos dispuestos a esperar en que Dios cumpla su palabra? ¿Estamos dispuestos a esperar, aunque todo se ponga en contra, a esperar? Entonces te das cuenta que al final Dios nos mete en ese tiempo de espera, porque es cuando se forja verdaderamente nuestro carácter. La espera o nos forma o nos deforma, ¿verdad? Y es en ese tiempo donde sale a relucir verdaderamente quiénes somos. Porque a veces podemos presumir de una madurez que no tenemos. ¿Te acuerdas de Pedro que te hablé hace un tiempito atrás que tú lo llamaste el bocachancla? Bueno, ¿por qué era un bocachancla? Porque él presumía de una fe que no tenía. Yo nunca te voy a negar, yo si fuera necesario moriría. Y Jesús le dijo, Pedro, esta noche me vas a negar 1, 2 y hasta 3 veces, le dijo. Te estás presumiendo de una fe que no tienes. Y a veces puede pasar que presumamos de una madurez que no tenemos. Y solo hace falta que Dios nos meta en ese tiempo de espera para que salga a relucir esa falta de madurez, quizá, ¿verdad? Y Dios nos mete ahí no para que Él sepa quiénes somos. No, ya Dios sabe perfectamente quiénes somos. Dios nos mete en ese tiempo de espera para que nosotros sepamos quiénes somos realmente. Y a veces nos comportamos tan mal en los tiempos de espera. En un semáforo, ¿cómo te comportas tú? Bueno, aquí en Fuerteventura no hay semáforos, pero cuando sales por ahí, Canario, Tenerife. ahí en Tenerife o en Las Palmas, o si sales a otro lugar, a Madrid, en esos tiempos de espera. No llego. Es una desesperación, y el no saber esperar nos puede llevar a perder. Podemos perder promesas de Dios. He visto gente que por no saber esperar han perdido trabajos, no saber esperar al momento exacto. Son impetuosos, dicen cosas que no deberían. Y espérate, no digas nada, espérate. Y pierden trabajos. He visto matrimonios, desgraciadamente, perder el matrimonio por no saber esperar un periodo de sanidad, un periodo para poder sanar una ofensa, una falta de perdón. Ministerios, incluso en Dios, se pueden perder por no saber esperar. Le decía también a los jóvenes en la iglesia, se puede perder la pureza, la santidad sexual por no saber esperar en el noviazgo. Hay que saber esperar. En Dios hay que saber esperar. Entonces es hasta dónde estamos dispuestos a esperar. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto tiempo llevo? 37 minutos. 2 minutos más o cortamos ya. No, tiene 2. Para terminar, perfecto. Hasta los 40. Perfecto. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a esperar? El problema que tiene el ser humano es que queremos la respuesta inmediata, ¿no? ¿Y cuándo es el tiempo? Si tú me dices por lo menos cuándo yo espero. No. Sí. En un momento dado, date cuenta que Jesús es la promesa de la libertad, es el Mesías prometido desde el Edén. Y cuando los judíos lo reciben, o una pequeña parte lo reciben, los discípulos y todo, ellos creen en Jesús como el Mesías. Ellos saben que Jesús simboliza la libertad. Ellos saben que Jesús, que es el Rey de Reyes, los va a libertar, y han puesto toda su fe, toda su esperanza en Él. Y resulta que Jesús muere, Jesús resucita, y me imagino a los discípulos diciendo, ahora sí nos va a libertar de Roma. Y de repente Jesús le dice, yo me voy a ascender al cielo. Y los discípulos se quedan como, pero es un momento, Señor, hemos creído en ti, y tú te vas ahora, ¿y qué pasa con Roma? ¿Y cuándo vas a restaurar el reino? Si pensábamos que ibas a cumplir esto, ¿cuándo se va a cumplir esta promesa? Y la respuesta de Jesús es impactante, porque le dice, no os toca a vosotros saber ni los tiempos ni las sazones puestas por mi Padre. Es decir, a nosotros no nos corresponde saber cuándo se va a cumplir la palabra. Nuestro trabajo es saber esperar y creer que Dios es fiel. Y lo bonito de todo eso, cuando Jesús dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, les dice, pero lo cambia todo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, en esos tiempos de espera que a veces son agónicos, tiempos de espera que son desesperantes, tiempos de espera que son de lo más difícil y pensamos que estamos solos. No, dice el Señor, el Espíritu Santo estará con ustedes y les va a dar poder. En esos tiempos de espera tenemos que aprender que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Amén, pastor. Bueno, ya digo, hoy va a ser un poco más largo, igual que lo dije el otro día, igual del día 29 y el día 5. Pero sí, antes de hacer un alto en el camino, porque vamos a empezar a poner publicidad, sí me gustaría comentarle la parábola que yo tengo en el día de hoy, ¿no? Y es que es ese hijo perdido en el mundo, en el cual
un traficante de droga ataca al padre anciano y le dice, dame el dinero que me debe tu hijo. Ujú. El anciano tembloroso le da el dinero sobre la marcha y se va a su casa. Ujú. Empieza a trabajar en una obra en su propia casa. Dice el hijo, dice, ¿no me vas a regañar? Dice, no, yo ya no te voy a decir más nada. Ya no te voy a decir nada más. Bueno, entonces sigue trabajando el hombre y cuando el hijo vuelve, ve una horca. Dice, ¿te vas a ahorcar, papá? Dice, no. Dice, esta horca va a ser para ti. Dice, cuando yo muera, tú heredarás todo. Te lo gastarás todo donde tú quieras y demás. Y arrepentido vendrás aquí y usarás esta horca para quitarte la vida. El hijo se va riéndose, el padre muere. Efectivamente, el hijo usa todo ese dinero para gastar en vida y demás. Y cuando ya no tiene amigos, no tiene a nadie que le ayude, llega allí y va a cumplir el deseo de su padre, se pone la soga en el cuello, salta y de repente el falso techo que estaba se rompe. Y cuando se rompe, el hijo, asombrado, cae muchas bolsas con mucho dinero y con una nota que pone, espero que ahora entiendas que el dinero no lo es todo y que puedas ser feliz aunque yo no esté. Es tremendo, ¿no? Tremendo, sí. Hay que obedecer un poquito más a los padres, yo creo, ¿no? Totalmente, sí. Y sobre todo al padre de arriba. Sí, señor, qué bonita esa historia, tremendo, Sí, tremendo. Sí, la señor. verdad que sí. Pastor, hacemos un alto en el camino. Perfecto. Pequeñito, 5 minutos y enseguida regresamos con las preguntas al pastor Alberto Ares en este espacio de Despertando con Jesús. No se vayan hasta ahora. Volvemos en 5 minutos. Volar en modo canario es una experiencia llena de detalles, de gestos, de personas, de momentos. Eso es forma de ser. Y cuando viajas de esa manera, las maletas vuelven con más peso. No por los kilos, sino por todo lo que traes de vuelta. Como los abrazos, los reencuentros o las historias que no caben en ningún compartimento. Esta Navidad, que tu maleta pese. Winter te desea feliz Navidad. ¿Te apetece algo rico pero no quieres salir de casa? Foodly llega a Morrojable para hacerte la vida más fácil. Con Foodly puedes pedir tus platos favoritos desde tu móvil y recibirlos cómodamente en tu portal. Hamburguesas, pizzas, papas fritas y mucho más. Todo con solo unos toques en la app. Descarga Foodly, disponible en todos los dispositivos móviles y disfruta de la mejor comida a domicilio. Rápida, fácil y deliciosa. Síguenos también en Facebook e Instagram como Foodly App y entérate de todas nuestras promociones. Foodly, la comida que amas, directo a tu portal en Morrojable. ¿Eres campista y tienes mucha ropa para lavar? ¿Tienes apartamentos o se te acumula mucha ropa en casa? ¿O simplemente se te ha roto tu lavadora? Recuerda, en Morrojable, en la calle Tabaiba número 1, frente a la Plaza de los Ganaderos, se encuentra Autoservicio Lavandería El Tendedero, donde podrás lavar y secar. Aquí ahorrarás tiempo y dinero. En el precio está incluido el detergente y suavizante. Además, contamos con la máxima desinfección, abierto todos los días de la semana. Nuestro teléfono es el 610-159-016. Ahorra tiempo y dinero en Autoservicio Lavandería El Tendedero. Bar Restaurante Cofete, enclavado en un sitio místico y emblemático de Fuerteventura, como es el pueblo de Cofete. Su especialidad es el caldo de pescado, carne cabra y pescado fresco. Además realizan comidas típicas de la tierra, papas arrugadas, queso de cabra, etc. Dispone de una gran variedad de platos para todos los bolsillos. El horario es de 10 de la mañana a 7 de la tarde, todos los días del año. Venga al Bar Restaurante Cofete, aquí comerás como en tu propia casa. Joyería Maruca, estamos en Morrojable y después de más de 20 años nos puedes encontrar en nuestra joyería de Gran Tarajal en la avenida de la Constitución número 46. Somos tu joyería donde puedes encontrar tu regalo perfecto. Tenemos diferentes marcas de relojes, Lotus, Festina, Radiant y un largo etcétera. Y por supuesto, tenemos una gran variedad de joyas en oro de 18 quilates.
También te damos facilidad para pagarlos en cómodos plazos. Joyería Maruca, tu joyería. Ahora pedir un taxi en Pájara es más fácil que nunca. Añade este número de teléfono a tus contactos. 680 14 75 76. 680 14 75 76. Escríbele por WhatsApp y sigue hasta el último paso. Una de las opciones es enviarle tu ubicación directamente. Además, el chat guarda tu historial y puedes personalizar tus recogidas. Viaja seguro, viaja en taxi. Es un mensaje de la Concejalía de Transporte del excelentísimo Ayuntamiento de Pájara. Continuamos con el espacio de Despertando con Jesús con el pastor Alberto Ares en este lunes. Todos los lunes, recuerda, a las 10 de la mañana, este espacio Despertando con Jesús. Pastor, espacio para las preguntas. ¿Por qué Jesús nació en un pesebre? Porque si nos ponemos a pensar, es el Rey de Reyes y nace en un pesebre. ¿Por qué? Pues mira, eso es un mensaje que ya nos está dando el Señor desde el mismo momento de nacer. Pero bueno, tiene una explicación. Mira, nuestra mente siempre tiene que estar enfocada en el contexto que la Biblia nos presenta. José y María, que son los padres que el Señor usó para traer a Jesús a este mundo, vivían en Nazaret. Nazaret era un pueblo totalmente humilde. Nazaret no era una ciudad, no era una urbe, no era algo importante. No, era un pueblo pequeño, un pueblo humilde, tenía mala fama. Incluso hay un discípulo que cuando va a hablarle a otro, mira que hemos encontrado al Mesías, está en Nazaret. Y el otro dice, de Nazaret puede salir algo bueno, porque nos está dejando claro la Biblia que Nazaret tenía muy mala fama porque era demasiado pobre, ¿verdad? Con esto quiero resaltar que José y María no era una familia pudiente, era una familia bastante humilde, bastante pobre. Lo vemos, hay otros pasajes que lo muestra también la pobreza que ellos tenían y vivían en Nazaret. Recordemos que hubo un censo, hablábamos de eso creo la semana pasada, el censo romano, que el César quería saber sobre cuánta gente tenía el poder, el dominio. Y Belén estaba repleto porque mucha gente estaba yendo. No quiero que veas Belén como una ciudad enorme, era un pueblito eso, ¿verdad? Y entonces, bueno, por eso dice la Biblia que no había lugar para ellos en el mesón, en el hotel, en el hostal. No había lugar, no porque los quisieran rechazar, es que no había, es que estaba lleno. Y probablemente llegaron tarde, ¿verdad? Y como no había un sitio, pues bueno, alguien le dijo, pues métete en el pesebre, no hay sitio, lo único que hay es eso o nada. Claro, uno podría decir, pero vamos a ver, si José era de Belén, José no tenía ahí un primo, un tío, un pariente. Seguramente. La Biblia no lo dice, pero la lógica nos dice que lo más seguro es que tu familia. Claro, exactamente. Tiene que haber un pariente sí o sí. Pero recordemos cómo fue el embarazo de María. Fue por el Espíritu Santo. Claro, eso nosotros lo sabemos ahora. Lo creemos ahora. Pero en aquel tiempo ponte en el lugar de la gente. Ves a una muchacha embarazada que no está casada, sabes lo que pasaba antiguamente cuando te quedabas embarazada y no estabas casada. La gente se ponía a hablar y encima que se pone a hablar, ella dice, no, yo no he tenido relaciones, ha sido el Espíritu Santo, y a la gente decía, no, mira, a estos dos apártalos porque estos están, no podemos tener relación con ellos. Es decir, rechazaban constantemente a José y a María y por eso nadie los recibió en su casa, no había lugar en el mesón porque el pueblo estaba lleno y al final pues el único lugar que encontraron era un pesebre, era un lugar donde los animales comían. Y esto nos muestra que Jesús, teniendo la capacidad de escoger dónde nacer, porque nosotros no tenemos la capacidad ni de la familia, ni el lugar, ni el día, Jesús tuvo todo eso, toda esa capacidad de escoger, pero aún así escogió nacer en un lugar humilde, en un lugar donde no hay comodidades, donde no hay lujo, porque si al final tú dices, bueno, Jesús es un rey, ¿por qué no nació en palacio? Si nace en palacio, ya hay unas barreras por las cuales no se va a poder acceder a él. A los reyes no tiene acceso todo el mundo, a la gente importante económicamente hablando, no tiene acceso todo el mundo, pero a la gente humilde sí, todos se pueden acercar a una persona humilde. Entonces Jesús nace en un pesebre para mostrar que no hay barreras para acercarse a Él, que Él no va a poner límites, que está de nuestra parte la posibilidad de acercarnos a Él porque no hay límites. Ese es uno de los motivos por los cuales yo encuentro que Jesús nació en un pesebre. Amén. Pastor, ¿la Navidad es solo para creyentes o puede ser para todo el mundo?
Bueno, la Navidad es para todo el mundo. De hecho, aquí en España por lo menos y en muchos países es un día que se celebra para todos. Es un día festivo, aunque cada día ya lo quieren quitar. Ahora me enteré de que se está planteando quitar el Día de Reyes aquí en España. Ahora ya la festividad va a llegar hasta el 4 de enero. Lo estaba leyendo, creo que fue ayer o antes de ayer en el periódico, y decía, ¿en serio? Yo pensé que era un bulo, pero es verdad, se está planteando a nivel europeo, como que Europa está exigiendo a España, porque sabes que esto de la tradición de los Reyes Magos solo es aquí en España, pues en otros sitios no se hace tanto. Entonces, Europa está como exigiendo a España que a partir del 4 de enero, no, ya los niños tienen que ir a clase. O sea, cada vez se está quitando más, ¿no? Pero al final Navidad es un tiempo que es para todos. No, recuerda que ahora te dije que Jesús nace en un pesebre para mostrar que no hay barreras. Las barreras no las ponemos nosotros, barreras culturales, barreras religiosas, barreras étnicas, pero Jesús no tiene barreras. Si tú te quieres acercar a Él, lo puedes hacer. Y la Navidad es un motivo de celebración para todos. Cuando Jesús nace, hay un ángel que se aparece a unos pastores para darles un mensaje. Y ese mensaje es: os doy nuevas de gran gozo y doy buenas noticias para todo el pueblo, le dice el ángel. El ángel no le dice, miren pastores, vayan solamente a los religiosos, vayan solamente a los judíos, vayan solamente a los que creen. No, estas buenas noticias es para todos, porque Jesús ha nacido para todos. Juan capítulo 3, versículo 16, el corazón del evangelio, el versículo que todos no sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Jesús es para todos, para todo aquel que cree. Dios dio a su Hijo no solo para creyentes, no solo para judíos, sino para todos. Hay algo muy significativo en esto de que el ángel se presentara a los pastores. ¿Y por qué el ángel no se presentó a los judíos que llevaban esperando años, milenios literalmente hablando de que venía un Mesías, y se fue a los pastores? Bueno, porque los pastores no eran religiosos. Los pastores no eran sacerdotes, los pastores no eran levitas, eran personas normales, comunes, corrientes, gente de todo tipo. Y el ángel, enviado por Dios, o sea, Dios se presenta a esa gente para decirle, Jesús ha nacido. La Navidad es para todos, para todo aquel que quiere, lógicamente. La Navidad no es un tiempo elitista, no es un tiempo selectivo, para estos sí, para estos no. No, la Navidad es para todos. Pastor, ¿qué le diría a alguien que ha perdido la ilusión por estas fechas, por la Navidad? ¿Qué le podría decir? Bueno, lo primero, siempre la Biblia dice que uno tiene que llorar con el que llora, ¿verdad? Somos muy rápidos a veces para condenar, pero uno tiene que ponerse siempre en la piel del otro. Yo lo primero que le diría, mira, entiendo perfectamente que en estas fechas hayas perdido la ilusión, las ganas, la alegría, porque son fechas sobre todo familiares, ¿no? Y claro, cuando cada vez hay menos gente sentada en la mesa, eso entristece. Cuando ya en una Navidad no está abuela sentada, no está mamá sentada, o no hay alguien que ama, que ha fallecido o que no está en ese momento, pues claro, ya las Navidades pues como que van perdiendo mucho sentido, van perdiendo esa alegría, y son momentos donde se nos recuerda que de lo más importante que hay es la familia. Entonces, entiendo que hay gente que está fuera de sus países, gente que ha perdido a su familia. Oye, pues que este tiempo pues les cause bastante tristeza, nostalgia sobre todo, y que hayan perdido la alegría, la ilusión por la Navidad. Pero es que recordemos que Jesús nació precisamente para esas personas. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, en un lugar de necesidad. O sea, Jesús ha nacido para las personas que tienen necesidad, no solamente necesidad física, ¿no? Necesidad emocional también. Jesús nació en el peor lugar, lleno de necesidades, rodeado de pobreza. Y esto nos enseña que la Navidad no va a negar el dolor. La Navidad no es un tiempo donde disfracemos el dolor. No estoy triste. Puedes estar triste, pero Jesús también está en esos momentos. Eso es lo importante. O sea, es lícito estar triste. El hombre más sabio de la tierra después de Jesús, que fue Salomón, dijo, hay un tiempo en esta vida para llorar. Hay un tiempo en esta vida para endecharse. Es lícito llorar. La Biblia no lanza el mensaje, no pasa nada, sécate las lágrimas y sigue caminando. No. Hay que llorar y hay que estar triste, pero también Jesús está en ese momento. A mí me llama la atención algo. La Biblia, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué, y es que Jesús no nace de día, Jesús nace de noche, ¿verdad? Y ese momento en que nace de noche, por eso dice que los pastores estaban guardando las vigilias de la noche y se le aparece el ángel, mira que ha nacido Jesús. Sabemos que Jesús nació de noche. ¿Por qué nace de noche y no de día? Bueno, es que en la Biblia la noche representa esos momentos oscuros,
esos momentos difíciles, esos momentos de incertidumbre, esos momentos donde nada parece estar bien, esos momentos donde no vemos la luz al final del túnel. Oye, y qué curioso que Jesús haya hecho aparición en ese momento, en el peor momento, en el momento más triste, más oscuro, más nostálgico. Así que la Navidad nos tiene que recordar que a pesar de los problemas, de las vicisitudes de la vida, pues el Señor está ahí. Y el Señor nace en esos momentos, y a todo aquel que ha perdido la ilusión, las ganas, la alegría por la Navidad, le invito a que vuelva a mirar a Jesús, que es el propósito de la Navidad, y que recuerde que este es un tiempo de gozo y de alegría a pesar de las tristezas, de las nostalgias y de las pérdidas. Pastor, ¿qué enseñanzas bíblicas explican que el cristianismo enfrente persecución desde el principio? Bueno, pero desde el principio de los principios. El cristianismo ha sido perseguido desde el principio. Podríamos irnos al Antiguo Testamento y ver cantidad de historias de cómo se ha intentado que nunca naciera el Mesías, pero vámonos, como tú dices, al cristianismo, desde que Jesús nace. El cristianismo ha sufrido persecución desde el mismo momento que Jesús nace, desde que se celebra la primera Navidad, en aquel portal de Belén, en aquel pesebre de Belén, ya empieza la persecución. Recuerda que alguien del Oriente, unos magos, unos sabios, esa es la palabra exacta, unos sabios del Oriente, se enteran, guiados por una estrella, que ha nacido el Mesías, vienen a adorarle, pero no saben dónde está. Entonces se encuentran con el rey de los judíos, que es Herodes, y le dicen: mira, ¿dónde ha nacido el rey que hemos venido a adorarle? Y el rey soy yo. Y dice: bueno, tú eres el rey de turno, pero queremos al rey, al verdadero rey de los judíos, que es Jesús. ¿Y qué hace Herodes? Herodes promulga un edicto que es: hay que matar a todos los niños menores de 2 años. Y empieza una cacería contra todos los niños menores de 2 años para que Jesús muera. O sea, desde el mismo momento que Jesús se presenta en este mundo, empieza ya la persecución contra Cristo. Y entonces el Señor se le tiene que revelar a José, decirle: mira, José, está pasando esto, tienes que huir a Egipto. Y allí permanecen huidos durante 2 años. Y uno dice: ¿y de qué vivieron? Te podrías preguntar: ¿de qué vivió José, María con un bebé recién nacido? Bueno, ¿y qué le regalaron los sabios de Oriente? ¿Para qué le regalaron oro? ¿Para ponerse unas cadenitas? No, ya el Señor se adelantó a esa jugada, ya sabía lo que había de venir, y por eso les preparó y les dio oro, incienso, mirra, para que en esos 2 años no les faltara de nada. Entonces, ya cuando está de adulto Jesús, si algo fue claro el Señor con su gente, es que esto no es un camino de rosas. Jesús se lo dijo: mira, si a mí me han perseguido, a ustedes les van a perseguir. Y esto va a ser algo fundamental dentro del cristianismo, la persecución. Pero al final tienes que entender que la gente no persigue una religión, la gente no tiene rechazo contra la religión. De hecho, hay 10.000 religiones. La gente no tiene rechazo contra la espiritualidad, la gente tiene rechazo a Cristo. O sea, la persecución no es al cristianismo, es a Cristo. Y lógicamente a quienes representamos a Cristo. ¿Por qué es esto? Voy a explicártelo espiritualmente, pero físicamente primero. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Qué pasa? Que este mundo, dice Jesús, está en tinieblas, está en oscuridad. Tú, cuando estás dormido, ¿verdad? Estás en total oscuridad, gustísimo, durmiendo en ese momento, y alguien entra, enciende la luz, ¿qué provoca esa luz? Incomodidad. Apaga eso, hombre. Eso es lo que hace Jesús cuando llega a una vida. Es un rechazo. Aquel que quiere permanecer en tinieblas, en oscuridad todavía, es un rechazo que causa. Entonces, por eso Jesús es perseguido, porque causa un rechazo. Él es la luz de este mundo. Y espiritualmente se rechaza y dice: y amaron más las tinieblas que a la luz, dijo Jesús. El cristianismo es perseguido porque confronta el orgullo del hombre, confronta el ego, confronta el pecado. ¿Qué hace el evangelio? Confrontar el pecado. Decirle al hombre: estás en pecado, necesitas de un salvador. El evangelio nos dice que no hay justo ni a un uno, que no somos buenos, que somos pecadores, que necesitamos de Jesús. El evangelio es un mensaje que le quita toda la gloria al hombre para dárselo a Dios, y eso no gusta. Eso no agrada. Y desde el principio la iglesia fue fuertemente perseguida, pero muy fuertemente. Los primeros creyentes, todos los apóstoles, fueron encarcelados, torturados, asesinados. ¿Y qué es lo más tremendo de todo eso? Que en medio de esa persecución, la iglesia crece. El cristianismo avanza más rápido que nunca. Por eso Pablo dejó claro a Timoteo en la segunda carta. Él le dice: mira, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. La persecución es parte de la fe, eso es así. Pero lo bonito de todo es que hay una promesa que Jesús dio, que dijo: bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Amén. Pastor, lo vamos a dejar aquí. Porque Sí. la semana que viene vamos a tener mucho más tiempo. Perfecto. Y vamos a añadir más preguntas la semana que viene. Y vamos a llenar este programa de mucho más contenido. Pastor, Dios me lo bendiga, ¿verdad? Muchísimas Igualmente, gracias. David, gracias por el tiempo. Gracias. Dios te bendiga. De verdad, que tenga buena semana. Y hacemos un altito en el camino pequeño y enseguida la tertulia vecinal con Carlos Martínez, Estefanía de León y Ángel Mario. No te vayas hasta ahora.